Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Ahí estamos en Palabra Cierta, como siempre, listos para llevarles este maravilloso programa. Encantado de recibir tantos mensajes de apoyo y sobre todo ese saludo de la gente en la calle. Oye, Miguel, qué buen trabajo están haciendo. Veo siempre Palabra Cierta. Incluso mis hijos lo ven en YouTube. Y yo, wow, en serio, estamos llegándole a tantas personas, pero sobre todo con contenido de valor, contenido de calidad y contenido que cualquier persona puede disfrutar porque ese es nuestro compromiso. Hacer que usted crezca siempre como profesional y también como persona, entendiendo que para ser un gran profesional primero hay que ser una mejor persona. El código QR que está en pantalla, aprovechen de escanearlo para que puedan tener allí nuestra aplicación, que le ven stream y disfrutar de toda nuestra programación. Además, también les recuerdo que nos pueden escribir por nuestras redes sociales. @Palabra Cierta, Piso Televen, @Televen TV, la de nuestro canal. Y por supuesto la mía que es @Zambrano Miguel. Así que pasen a dejarnos todos sus comentarios y recomendaciones, que aquí estamos para complacerlos. Hoy vamos a hablar sobre el acoso escolar, una problemática que ha existido desde siempre, pero ha adquirido nuevas dimensiones y formas en la era digital. La facilidad de acceso a Internet y las redes sociales pues han creado un entorno virtual donde el acoso puede ocurrir las 24 horas del día, los 7 días de la semana, sin límites geográficos y con un alcance potencialmente masivo. Y esto es muy triste, pero es real. Es por eso tan fundamental implementar estrategias integrales para prevenir y abordar el acoso escolar que involucren a todos los actores de la comunidad educativa. No basta con la indignación pasajera, necesitamos herramientas concretas que empoderen a nuestra juventud y protejan su bienestar. Debemos fomentar la empatía, el respeto y la inclusión, enseñando a los más jóvenes a ponerse en el lugar del otro y a valorar la diversidad. Vamos a normalizar el hablar de este tema en casa. Es importantísimo que nuestros hijos tengan muy presente que el atacar a un compañero le puede dejar secuelas muy graves, sobre todo a su salud emocional. Es crucial que comprendan que el acoso no se limita a la violencia física, sino que también abarca el acoso verbal, psicológico y social. Por otra parte, debemos enseñar a los estudiantes a reconocer las diferentes formas de acoso, desde el ciberacoso hasta la exclusión social. Deben aprender a identificar las señales de advertencia, tanto en sí mismos como en sus compañeros, y a buscar ayuda cuando sea necesario, que esto es vital. Esto definitivamente implica proporcionarles herramientas y recursos para desarrollar habilidades de comunicación asertiva, resolución de conflictos y gestión de emociones, así como promover la importancia de la diversidad y la inclusión. Al empoderar a los estudiantes con este conocimiento y estas habilidades, podemos crear entornos escolares más seguros y acogedores, donde cada individuo se sienta valorado y respetado. Así que empecemos hoy a crear una cultura de respeto por el otro, desde casa, desde las escuelas y desde donde podamos. Mientras más información tengamos al respecto, mejor. Y esto, por supuesto, es una gran premisa, ¿no? Información es poder. Cada uno de nosotros tiene un papel crucial en esta tarea. Seamos agentes de cambio, promoviendo el diálogo, la tolerancia y la inclusión en cada interacción, construyendo así una sociedad donde el respeto sea la norma y no la excepción. Hoy, como siempre, nos acompaña una experta en la materia. Es psicóloga clínica, además especialista en el área infanto-juvenil y neurodesarrollo. Y nos visita por segunda vez acá en el estudio de Palabra Cierta. Así que felices de recibir a Zulmari Morgado. Bienvenida, Zulmari, ¿cómo estás tú? Sí, pero muy bien. Otra vez por acá, vale, qué bueno. Me gustó mucho venir. Mira, tema complejo, ¿no? El ciberacoso, el acoso escolar, lo que llamamos o conocemos como bullying. Aquí más uno dirá, bueno, pero es que eso es chalequeo, porque todo lo queremos romantizar y poner bonito, ¿no? Pero es un tema muy complejo. Antes de entrar en materia, vamos a ver un material que hizo nuestro equipo de producción en la calle, a ver qué piensa la gente acerca del bullying o del acoso escolar. Lo que pasa es que se ha masificado a través de las innovaciones comunicacionales hoy en día. El Estado tiene políticas, la implementa, ¿ok? Pero, wow, el Estado no puede hacerlo todo, así de sencillo. Entonces ahí es donde entra el ciudadano. En la escuela se educa, en la casa se forma. Viene de casa, hay que atacarlo de casa más que todo. Ahorita, en esta época de crianza es diferente a la que vivimos nosotros. Ahora ves a un muchacho más con un teléfono que jugando metra, jugando papagayo. Bueno, siempre ha existido. Siempre ha existido como broma, como chalequeo. Por ejemplo, en el colegio del niño se han dado charlas y se le debe instruir más al niño, tanto en el colegio como en el hogar. Bueno, ahora tanto por las redes sociales
eso se ha incrementado y los jóvenes de ahora no son iguales a los de antes. Como más libertad en cuanto a los jóvenes. Oye, qué interesante, ¿no? Lo que decían, todo comienza en casa, resulta que esto es tarea de todos entonces, Sulmari. Sí, hay una corresponsabilidad que a veces es muy difícil reconocer, donde todos actuamos para poder prevenirlo y abordarlo, tal cual como lo escuchábamos en las encuestas. Es decir, es un trabajo que hace la familia, sí, tenemos un apoyo desde los entes que están a nuestro alrededor, también tenemos el apoyo escolar, pero es la integración de todos los elementos, porque podemos hacer muchísimos talleres, muchísimas formaciones, hablar con los chamos, pero si en los otros espacios no seguimos haciendo el trabajo, no vamos a ver ningún resultado diferente. Hoy estaremos hablando justamente del acoso escolar acá en Palabra Cierta. Ya venimos. Seguimos con más de Palabra Cierta, ya listos para conversar sobre códigos antibullying con nuestra gran invitada de hoy. Ella es la psicóloga Sulmari Morgado. Bienvenida nuevamente, Sulmari. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Me encanta tener la oportunidad de hablar contigo de este tema y poder informar a las familias, a los educadores y a todas las personas que estén a través de esa pantalla pues recibiendo toda esta información que es tan importante. Y de hecho, desde este nombre que es el Código Antibullying, es como tener en cuenta cuáles son esas estrategias y recomendaciones específicas que tenemos que seguir todos, tal cual como lo hablamos en el inicio, porque no se trata del colegio únicamente, sino donde todas las personas que estamos alrededor podemos contribuir a que el bullying se mantenga y se sostenga en el tiempo. Y está en nuestras manos poder hacer algo diferente con esto, principalmente rompiendo esa normalización. Por supuesto, hablar de bullying, llevándolo al español, simplemente es acoso, ¿no? El acoso escolar ha estado siempre. Yo recuerdo que cuando estudiaba uno buscaba siempre meterse con el más vulnerable, ¿no? Que si él es el más humilde, que si él tiene una tendencia sexual así, que si su religión, que si su físico, que si le falta esto, que si se le sobra aquello. Es algo que está normalizado en la sociedad, incluso culturalmente hablándolo, es como, ay, yo me aprovecho del más vulnerable y además lo expongo, ¿no? Para que yo me sienta un superhéroe increíble. ¿Y desde dónde surge? Surge realmente por no aceptar las diferencias, por tener esta tendencia tan marcada a excluir a todo lo que no se me parezca a mí normal, según lo que establece la sociedad. Porque es normal que un hombre se vista de tal o cual manera, o es normal que un hombre camine de tal o cual manera, y si lo hace distinto, no, tú eres raro, y ya de ahí empiezan todos los comentarios. Entonces, básicamente es que estamos haciendo nosotros como sociedad por incluir, por aceptar que todos pensamos, actuamos y sentimos diferente, por también integrar el hecho de que hay personas que a veces no van a tener el mismo ritmo de aprendizaje, la misma velocidad para poder hacer las cosas, porque incluso eso, cuando a veces son tildados como de lento, porque no haces las cosas más rápido, claro. O sea, porque no lo haces como yo, ay no, tú no vas a trabajar conmigo. ¿Y cómo termina sintiéndose esa persona? ¿Cómo está esa emocionalidad? ¿Cómo está ese autoconcepto? ¿Qué representa para esa persona ese evento en particular que puede marcarlo para la vida entera? Eso es importante poder señalarlo. El bullying o el acoso escolar, el acoso a nivel general, deja una huella imborrable en la vida de un individuo. Y eso nosotros no podemos saberlo ni adivinarlo. Realmente eso está en la mentecita y en la corporalidad de ese individuo, porque solo él sabe lo que sintió y lo que vivió. Sulmari, cuando hablamos de bullying, estamos hablando de un episodio donde hay un acosador, está por supuesto la víctima que está siendo acosada, pero siempre debe haber público, ¿no? Espectadores. De alguna forma, cuando se expone a esta víctima es cuando se genera el bullying y me decías, ajá, pero cuando no hay espectadores simplemente es un acto de violencia. ¿Cuál es más común? ¿Ese que va a violentar uno a uno porque quizás es un patrón adquirido en su casa o ese que le encanta exponer a los demás frente a todos? Si hablamos en términos escolares, va a ser mucho más común el bullying, claro. Porque el perfil del abusador o del acosador como que es que yo quiero realmente sentirme poderoso, claro. Y el poder que me lo da, que todos los demás vean que yo someto al otro, o porque yo simplemente soy gracioso, porque a veces el bullying no necesariamente se va a ver desde el punto de vista muy negativo, como que es que lo va a golpear, no, podemos verlo a través de comentarios pasivos agresivos, claro. Y ahí ese es el que es más difícil de poder identificar y es incluso el que más daño puede generar. Ahora, ¿cuál tiene mayor prevalencia? Pues esto va a depender del contexto y también de la persona, porque hay personas que en definitiva son muy violentas y tienen como tendencia a agredir al otro en cualquier contexto en el que estén hablando.
hablando. Si yo me siento incómoda con algo que tú me estás diciendo, como mi naturaleza, porque yo soy una persona violenta, yo voy a responder de forma agresiva y te voy a atacar y te voy a decir, Miguel, ¿pero qué te pasa? Entonces como que enfatizar esa forma de intentar resolver el problema, pero como que agrediéndote, invadiendo tu espacio personal. Y en ese caso no estaríamos hablando de que te estoy exponiendo ante otros, sino que simplemente es mi forma de responderte. Entonces hablaríamos en función de los contextos, donde se puede presentar más el bullying en las escuelas y la violencia dependiendo pues de la persona específicamente. Tú sabes que escuchándote me lleva esa analogía que siempre cuento en las conferencias. La palabra es como la crema dental. Una vez que sale no se puede volver a meter. Y a veces duele más una palabra que un golpe. Sí, esto no es una apología que no, preferiblemente sal a golpear y no a vejar a alguien. Pero es que cuando utilizan palabras llenas de rencor, de odio, desde el sarcasmo y la ironía, eso puede afectarnos mucho más que hasta la violencia física. Es que de hecho es muy difícil para las personas reconocer, mira, ese señor está siendo violento. No vale, él está hablando normal, él es así, él habla con energía. No, mira cómo está moviendo sus manos, mira cómo golpeó la mesa, mira cómo está mirándolo, porque incluso es un montón de elementos que se van agrupando. El tono que estoy utilizando, las palabras que estoy utilizando y la forma en la que me estoy relacionando contigo en ese espacio. Entonces es difícil porque sencillamente las personas dicen, no, bueno, normalizamos las características de personalidad. Es una persona de carácter muy fuerte y por eso él se desenvuelve de esa manera. Y simplemente es como que, bueno, hay que aceptarlo. Ya va, pero es que eso no es normal, que una persona trate de esa forma a otra. Eso es agresión. De hecho, ¿qué pasa cuando se hace una denuncia por violencia psicológica? Es muy difícil poder medir el daño de la violencia psicológica, porque simplemente tienes el verbatim de la víctima. Y es como, bueno, pero ¿qué hiciste tú para que esa persona te hablara así? Pero bueno, pudo haber tenido un mal día. No, eso es violencia, eso es agresión. Y eso es lo que necesitamos poder verbalizar. Zulmari, ¿qué hay detrás de un acosador? ¿Hay patrones repetidos? ¿Hay quizás un modelaje consciente o hasta inconsciente en casa? ¿Hay vacíos? Hay un montón de factores que pueden estar influyendo en ese patrón. Desde el modelo familiar, algún referente, sea mamá, sea papá, alguien en específico que me dio a mí como referencia que así se resolvían los problemas. O el haber sido víctima de violencia, de agresiones, de maltratos, cualquiera de sus presentaciones, eso también influye muchísimo. A veces también suele pasar de quienes son agresores en algún momento fueron víctimas durante mucho tiempo. Claro. Y suelen hacer como que esa transición. No, cuando yo estaba en la posición de víctima, lo que hacían era burlarse de mí, se metían conmigo, me humillaban, me maltrataban, ahora yo voy a hacer diferencia. Incluso esto pasa mucho cuando los niños como que pasan a este tránsito de la adolescencia. Okay. Entonces es como que, bueno, ya no voy a ser el mismo, ahora sí van a conocer mi verdadero yo. Entonces hay muchos factores que están relacionados y que hay que estudiar los casos uno a uno. Están resentidos, ¿no? Y de eso quiero que además hablemos en la próxima parte. ¿Ya viste la serie de Adolescentes? Sí. Ok, pudiésemos hablar un poco acerca de esto porque creo que también hay una desconexión total por parte de los padres, hay una desconexión emocional, hay una desconexión de lo real y quizás es lo que está llevando también a esta lamentable situación que vemos en los colegios de acoso escolar constante. Ya venimos con más de Palabra Cierta. Y estamos de vuelta acá en Palabra Cierta y hablando de códigos anti-bullying con Zulmari Morgado, ella es psicóloga, además especialista en el área. Y este tema que está en boga, la serie Adolescentes en Netflix, ha sido un tema muy polémico, ¿no? Incluso he visto quizás la perspectiva desde la parte religiosa y es como que cómo pueden suceder estas cosas, cómo pueden mostrar esto, pero es la realidad. Y vemos otro punto de vista quizás más social, más psicológico, donde dicen, ya va, pero es que aquí hay que hacer unos análisis muy interesantes, como por ejemplo la desconexión que existe del niño a nivel emocional, la poca supervisión por parte de los padres y hasta la poca autoridad que existe hoy en las escuelas por parte de los profesores. Y la poca capacidad de poder identificar signos de alarma, que es lo más importante. Es decir, cómo es que ese chamo, o sea, centrándonos específicamente en la serie, cómo es que ese chamo llega a los 13 años y nadie logró ver algunas características en específico. Y ahí hablamos nuevamente de la palabrita como que repetida cuando hablamos de bullying, y es la corresponsabilidad.
todas las personas que estaban cerca de ese chamo en particular tienen una cuota de responsabilidad. No podemos decir que es únicamente familia, tenemos que hablar que también es colegio, pero también tenemos que hablar, mira, hasta del entrenador, hasta de la vecina, cualquier persona que haya estado cerca, porque eso no evolucionó o llegó hasta tal punto de la noche a la mañana. Y eso es importante, porque esto empieza desde la infancia. Los niños nos empiezan a mostrar cómo ellos comunican sus necesidades, cómo ellos quieren resolver los problemas. Y también es qué hago yo como papá o como mamá. Si tú ves a alguien que le están golpeando, no le digas nada a nadie, no te metas en problemas, porque lo que realmente queremos es entrenar a nuestros chamos para que puedan identificar problemas, pero sobre todo también ser parte de la contribución. Porque si hay un niño o un adolescente que está informado, puede también acompañar a ese compañerito que tenga algún tipo de situación, como si yo sé que te da demasiada rabia lo que está haciendo esta amiga porque te está exponiendo, porque te está lastimando, porque te está vulnerando, pero podemos encontrar esta otra alternativa, podemos hablar con fulano de tal, podemos buscar esta opción, pero si ellos no lo saben, si ellos no lo conocen, porque nadie ha hablado con ellos, por supuesto que ese modelo no va a estar dentro de un colegio. Y es un trabajo constante y continuo. Una de las grandes problemáticas que tenemos a nivel escolar es que se hacen talleres y formaciones y abordajes puntuales en función del problema. Sí, no hay un seguimiento, no hay un académico que esté siempre allí abordando estos temas. Y tú sabes que me parece muy interesante también de la serie, y aprovechamos que estamos en Televisión Nacional Abierta para hablar del género. Porque siempre se lleva, no, es que los varones son los que hacen bullying, ¿no? Las niñas también son acosadoras. Incluso quienes acuden con mayor frecuencia a consulta psicológica son los varones. Varones porque son problemáticos, porque son los que asocian con la agresividad y con la violencia. Entonces hay que ver evidentemente una realidad que está en todos los entornos y que no depende del género. Podemos ser violentos, podemos hacer bullying sin importar si eres niño o eres niño. Pero lo importante es poder hacer el trabajo, hacer una intervención temprana para poder erradicar esto. A ver, Sulmari, hablar de códigos anti-bullying, ¿cuáles son? ¿Cómo ponerlos en práctica? Y seguramente nos están viendo muchos representantes, incluso pueden ser hasta maestros. Hoy es una realidad que el bullying lamentablemente vive en las escuelas. Yo hablo sobre la implementación de un programa. Y este programa incluye el uso de unos moderadores o unos grupos de apoyo que van a estar monitoreando constantemente en los espacios de interacción. Llámense recreos, llámense actividades deportivas, pero es un grupo en específico. Vamos a armar grupos de 5 niños y 5 adolescentes, porque esto va desde preescolar hasta bachillerato. Y ellos lo que van a estar es observando que haya un trato adecuado con sus compañeros, donde hayan como este tipo de recordatorios, donde ya va, hey, estás hablándole en un tono inadecuado, hey, ya va, estás golpeando, hey, esta persona se puede estar sintiendo mal por lo que le estás diciendo, porque al comprometernos en hacer un trabajo, y eso forma parte del código, involucrar a todos los estudiantes o a todos los chamos que están dentro de las instituciones educativas, porque no es el trabajo únicamente de los profesionales, pero si queda nada más en manos mías como especialista, como psicóloga, yo no voy a ver un resultado, porque yo solamente voy a hacer un trabajo, una intervención en específica. Yo necesito que se sostenga en el tiempo, y hablamos de la implementación de este tipo de herramientas para favorecer la convivencia escolar. Incluso eso, de que constantemente estemos haciendo actividades dirigidas por la maestra titular que tengan que ver con la dinámica o el clima escolar. Porque es eso, podemos tener un clima escolar que es tóxico. Es como tal cual como podemos hacer la interpretación de que a veces tenemos un clima tenso, siento el ambiente así como pesado. Así muchas veces lo sienten nuestros chamos. Y por eso es necesario que ellos puedan hacer esos cambios, porque ellos viven esa realidad constantemente. Ahora, el papel de la familia. Es necesario que en la implementación de estos puntos de apoyo también estén los padres y observen la realidad escolar. Porque era como lo que tú hablabas hace rato de lo que veíamos en la serie. A ver, en esa realidad escolar muchas veces los padres no la conocen, no saben realmente cuáles son los problemas, lo asumen como son cosas de muchachos, pero realmente es muy grave y es muy difícil. Y es reconocer que no podemos solos, que necesariamente tenemos que hacer un trabajo de colaboración, y es idear programas sostenidos que tengan que ver con la prevención del acoso escolar. Esto me parece además muy oportuno tratarlo acá de lunes a viernes por TVN, en Palabra Cierta, porque es que debería haber hasta una cápsula
El acoso escolar está allí, está presente, está haciendo mucho daño, son secuelas que además quedan para toda la vida. Mensaje final, Sulmari, para todas esas personas que nos están viendo, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Y por supuesto aprovechamos ya de una vez de dar las redes sociales para que te sigan y para que conozcan más de este interesante tema. Hablar sobre lo que siente. ¿Cómo te sientes tú en el colegio? O sea, ¿te gusta realmente ir al colegio? ¿Cómo es el trato de tus compañeros? ¿Qué opinión tienes tú de lo que pasa dentro de tu salón? ¿Qué cosas están bien? ¿Qué cosas están mal? ¿Qué te gustaría mejorar? ¿Qué pudieras hacer tú? A mí me gusta mucho trabajar con esta fábula desde la imaginación, como en el mundo ideal o a tu salón ideal, ¿cómo sería? ¿Qué le pondrías? Si tuvieras la oportunidad de pedir un deseo, ¿qué deseo le pedirías a la hada mágica, en este caso con los niños, para que transforme tu salón de clase? Para conocer cuál es la interpretación que ellos tienen de la realidad que viven día a día. Entonces, eso es necesario que lo podamos trabajar todos en familia. ¿Redes sociales? Sulmari Morgado en Instagram. Vale, buenísimo, para que te sigan. Gracias por esta visita y por supuesto Gracias. gracias por este tema tan oportuno e interesante. Bueno, nos despedimos por el día de hoy. Cuídense mucho, pórtense bien. Esto fue Palabra Cierta. Chao, chao. Dios me los bendiga.